Buenos días. Vamos a esperar, por favor, unos 5 minutos a que se conecten sus demás compañeros, por favor. El pato es el animal de granja que menos trabajo da y más
Buenos días. Ahora sí vamos a empezar, por favor. Van a estar atentos a la lista. Álvarez Quispe Nadashli Guadalupe. Presente, Licen. Amaro Aranoca Abad Alejandro. Amaro Alanoca Abad Alejandro. Aviana Yarichime Mauro Rubén. Presente, Inge. Blanco Marín Cristian. Presente. Bravo Aguilar Jorge Alejandro. Calamani Mendoza Ramiro Valente. Calamani Mendoza Ramiro Valente. Calizaya Rodríguez Kiara Jasmine. Presente. Calizaya Zuca Ángela Catherine. Castillo Nina Kate. Presente. Chuquibia Murillo Brian Diego. Cordero Achama Ite Celeste. Presente. Cruz Mamani Víctor Rafael. Presente. Fernández Gutiérrez Iker. Fernández Gutiérrez Iker. Fernández Sánchez Cristian. Presente, Inge. González Torrico José Gabriel. Presente, Inge. Guarachi Salazar Leni. Limachi Vargas Ronald Daniel. Presente, Lice. Machaca Chambi Jonathan Fernando. Presente, Lice. Mamani Torres Elvis Yerko. Mamani Torres Elvis. Núñez Rondano Carlos. Presente, Inge. Ok. Oruño Velasco David Alexander. Presente, Lice. Quispe Maxi Cele Boyoy. Presente, Inge. Ya, Ramos Cuevas Christopher. Rojas Durán Daniel. Saavedra Fuentes Bismar. Presente, Inge. Salas Cuba Gracie. Presente, Lice. Salas Gabriel Carlos Yamil. Salas Gabriel Carlos Yamil. Presente, Lice. Salas Ramos Luis Fernando. Presente. Taquila López. Ok. Taquila López Silvana. Presente. Tarqui Ortiz Joseph. Presente, Lice. Yugar Menacho Kevin. Yujra Calle Josué Cristian. Sakari Mamani Ariel.
Presente. Segarra Cuba, Luis Fernando. Ok, tengo dos personas que nos hicieron anotar en la lista, por favor, ¿quiénes son? Inge, ya llamo Kevin Yugar. Mi señal está un poco baja, Sí, perdón. Presente, Inge, mi señal Bianchi. está un poco baja, perdón. Ok, te voy a tomar en cuenta, no te preocupes. ¿Alguien más que no se hizo anotar? Ok, a ver. mm, Esta es nuestra última clase, por si acaso. Ya el próximo martes ya no vamos a pasar clases porque es semana de exámenes. Pero sí, eso sí, recomendación. El día jueves, si todo se normaliza, nuestro examen es presencial. Por favor, tomen en cuenta eso. En caso de que sigan todos estos conflictos, nuestro examen sería de manera semipresencial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conectarnos el día jueves, que es nuestro examen, el próximo jueves, no este jueves, el próximo jueves 11, y tienen que conectarse e ingresar a la clase en horario habitual y prender sus cámaras, todos, por favor. Va a ser mediante la plataforma, pero el examen solo va a estar habilitado en el horario de clase, es decir, desde las 10:30 hasta las 12. En ese horario tienen que resolver su examen, se tienen que dar el tiempo para escanear, tomar fotos, no sé, y subirlo a la plataforma, ¿ya? Entonces, tiene un tiempo determinado, donde si no lo suben a la plataforma, pues lamentablemente no se va a poder hacer validar su examen. ¿Ya? Eso en caso si fuera todavía virtual. En caso que fuera ya todo se regularice, entonces podemos hacer un examen presencial. ¿De qué va a ser el examen? El examen es básicamente como nuestra práctica, como el proyecto que les di, este último, lo que es la parte de los ejercicios. También podría ser la parte de los laboratorios, pero en cuanto a cálculos, ¿ya? Lo de laboratorios no voy a tomar en cuenta lo que es teoría. Sí, lo que sean cálculos se podría tomar en cuenta. También los ejercicios que están realizando, ¿no? Y lo que expusieron sus compañeros, si va a entrar una pregunta. ¿Tienen alguna duda respecto al examen que se va a dar? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Ingeniera, ingeniera, la otra semana va a ser presencial o virtual, va a ser, recién me he conectado, tuve problemas con mi Ah, internet. Va. Ok, no, te voy a tomar en cuenta. Y les decía que es dependiente, ¿ya? Si todo se normaliza, nuestro examen es presencial, nos veríamos directamente el día jueves. Por favor, el martes nosotros ya no tenemos clases, pero el día jueves está programado nuestro examen. Entonces, si todo se normaliza, nuestro examen es presencial. Si todo va a seguir como hasta ahora, entonces nuestro examen es semipresencial. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que conectar a la clase, tienes que prender tu cámara y se da el examen igual en el mismo horario de clase, pero tomando en cuenta que te tiene que dar tiempo para resolver, para escanear y para subirlo a la plataforma, ¿ya? En ese lapso de tiempo. Y no hay más extensión de tiempo. Es desde las 10:30 hasta las 12. No hay más tiempo y no me pueden enviar por otro medio. ¿Ya? Entonces yo les voy a avisar en el transcurso de la semana. Así que estén atentos, por favor, ya sea un examen virtual o presencial, tienen que ya estudiar, ¿no?
sí o sí se da el jueves. El jueves 11, por si acaso, jueves 11. Dice, ¿sobre cuánto es el examen? El examen es sobre 15. El examen es sobre 15 puntos. Sus proyectos que van a presentar es sobre 20 y su asistencia es sobre 5 puntos. Entonces serían los 40 puntos del examen final. Y me olvidaba preguntarles algo, miren, todos han podido instalar lo que es el programa de capacidad portante para sacar la carga última, la carga admisible. Les voy a preguntar uno por uno, por favor. Kevin, ¿pudiste instalar? Kevin Yuga. Eh, no, Inge, no me permite mi computadora porque está averiada mi computadora. No tengo yo computadora. Ya. José Gabriel. Sí, normal, Inge. Ok. Abad. Sí, Inge, pude instalarlo. Jonathan. Sí, Lisa, sí, sí pude. Ok. Luis Fernando. Luis Fernando Salas Ramos. No me No, no, responde, les negativo, voy a negativo. preguntar. Carlos. No, no tengo computadora, Inge, pero lo instalé en un internet y ahí sí lo puedo realizar yo sin novedad. Ok. David. David Alexander Orono. Bueno, falta David entonces. Bismarck. Sí lo pude instalar, Inge. Ok. Kate. Sí, Gerardo. Ok. Ariel. Sí, lo hice. Cristian Fernández. Sí pude instalarla, Inge. ¿Sí pudiste o no? Sí, normal. Ok. Celebo Joy. Sí, Inge, normal. Ok. Maite. Sí, Carlos Yamil. No, no he podido, Luis. Ok. Kiara. sí, que he podido instalar. Ok. Gracie. Sí, que se instaló, pero no quiere abrirse la aplicación. Ya cargaste el 100, pero está ahí nomás, ya no se abre más. Mm, ya. Joseph. Sí, se puede instalarlo normal. Ok. Joseph, te vas a comunicar internamente conmigo, por favor, al finalizar la clase, ¿ya? Está bien, Lice. Ronald. Sí, dicen, he podido instalar, pero igual se queda ahí cargando ahí toda la pantalla de inicio. Qué extraño. Silvana.
Sí puede instalar la aplicación. Ok, Víctor. Sí, normal, Inge. Ok, Mauro. Inge, mi computadora de mí está mal, Inge. No sé por qué. O sea, se instala cualquier programa, pero no sé, me vuelve a reiniciar o sea, o vuelve a reiniciar mi computadora, se vuelve a apagar, no sé qué está pasando, Inge. Ya. Nadashli. No, Inge. Oh, no, varios lo instalaron. Ok, ¿cómo pensaban hacer su práctica, su examen? Jorge. Ok, Cristian Blanco. Sí, se instaló. Brian Diego. Entonces, esto de las fórmulas les va a servir tanto para el proyecto o el programa en realidad, tanto para el proyecto o la práctica final que tienen, como para el examen. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a copiar esas fórmulas, por favor. Copien en sus cuadernos por si el examen sea presencial, ¿no? Porque no van a poder sacar celulares. Entonces, cópienlo en sus cuadernos, por favor. Lo que ahora yo les voy a mostrar es un resumen de las fórmulas, las mismas fórmulas que utiliza el programa. Pero lo he sacado lo que es para cimentaciones cuadradas y rectangulares, no así lo que es las fundaciones circulares y corridas. ¿Ya? Entonces, anótense, por favor, las fórmulas y en qué unidades tiene que estar todos nuestros datos para que sirvan estas fórmulas. ¿Ya? Entonces, enseguida, a ver, les digo de las unidades. Ya. Entonces, este es mi programa. Ya, yo siempre voy a utilizar en caso uno, también para la práctica que tienen, se va a usar en el caso uno. ¿Ya? Entonces, inicialmente en el método de Meyerhof, me piden si es una sección rectangular o cuadrada. Esto con el fin de darme las fórmulas correctas para ese tipo de cimentación. Me dice el factor de seguridad. No, para nosotros, nuestro factor de seguridad siempre va a ser 3. ¿Ya? Entonces, ese es un dato que aunque no me den explícitamente, yo sé que su factor de seguridad es 3. La cohesión, en este caso vamos a poner ahí nos dice en qué unidades tiene que ser la cohesión. Y es en kilonewtons sobre metro cuadrado. Anótense bien. La cohesión tiene que estar en kilonewtons sobre metro cuadrado. Ya, entonces para este caso le vamos a poner 981 solo como ejemplo. Esto es el ángulo de fricción interno de mi suelo. Ese vamos a poner 20. Este ángulo beta es el ángulo de inclinación.
En nuestros suelos, por lo general, no se tiene ángulo de inclinación, entonces se deja en blanco, se pone 6. Aquí tenemos nuestro gamma, que es el peso unitario de mi suelo. Y este tiene que estar en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Ya sus unidades, por favor, porque las unidades no pueden ser confundidas en todo mi resultado, en todo mi procedimiento. Y aquí le vamos a poner que sean 2. B me pide que es esta base, la base de mi fundación. Entonces yo le voy a poner que va a ser un cuadrado, le ponemos, ¿sí? Y va a ser de 1 por 1. DF es la profundidad a la cual va a estar mi fundación. Entonces le vamos a poner que es un 1.4. Ok, solamente es para un ejemplo. Y este de F, la distancia tiene que estar en metros. La base también tiene que estar en metros. Entonces, esas unidades no se olviden y no se vayan a confundir, por favor. Entonces, aquí están mis datos iniciales. Ya, entonces vamos a tener el método de Meyerhoff. Y yo tengo mis datos iniciales con los que voy a calcular. Estos datos yo les voy a dar en algún ejercicio, ejemplo, lo que sea, que tengan que resolver. Aquí están sus unidades también. Aquí es kilonewton metro cúbico. Newton metro cúbico. Ya, entonces tengo todos mis datos con sus unidades. Estamos haciendo inicialmente el método de Meyerhoff. Entonces, les voy a dar aquí todas las fórmulas para que ustedes se anoten y puedan calcular manualmente, es decir, con sus calculadoras, ¿no? Ya que no pueden instalar el programa muchas personas. Entonces, para su práctica, tienen que calcular todas estas fórmulas. Ya, entonces, inicialmente en el método de Meyerhoff se sacan lo que es los factores de carga. Se saca el factor de carga, que es debido a la sobrecarga, el factor de carga por el peso unitario y el factor de carga por la cohesión. Ya, entonces aquí están mis fórmulas. No sé si pueden visualizar bien y deben poder ver bien. Cópienlo, por favor. Primero los factores de carga, donde tenemos todos los datos, ¿no? Tangente de 45 más phi. Phi es mi ángulo de fricción interno del suelo, que sería este 20. Y aquí otra vez mi ángulo de fricción. Entonces está en función a mi ángulo de fricción. Mi N, gamma y NC están en función de mi factor de carga, de mi sobrecarga, y en función de mi ángulo de fricción. Entonces no necesito más datos, ¿no? Pueden copiar, por favor, esas tres formulitas de factores de carga. Les voy a dar unos 5 minutitos para que copien. Se puede visualizar bien, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces copien, por favor.
Bueno, ahora sí, ya terminaron de copiar todos. ¿A alguien le falta copiar? Bueno, entonces el siguiente factor que se calcula son los factores de forma. ¿Ya? Entonces, estos factores de forma están en base a lo que es la base, la longitud. En mi caso, como yo puse que era un cuadrado, entonces mi base va a ser igual a mi longitud, ¿no? Está en base también a mi factor de carga que yo he calculado anteriormente, de mi sobrecarga y mi factor de carga de la cohesión. Para el primer factor de forma que es de cohesión. El factor de forma de mi sobrecarga está en función de mi base, de mi longitud y de mi ángulo de fricción interna del suelo. Y mi factor de forma del peso unitario está en factor simplemente de las dimensiones de base y longitud. Copien, por favor, esto es lo que es el factor de forma.
Bueno, ya han terminado de copiar los factores de forma. Sí, no. Ok, por si acaso, todos estos son para el método de Meyerhoff. Para el método de Bessick son otras fórmulas que también las van a copiar. Son muchas fórmulas. Ya, entonces, lo siguiente que se calcula son los factores de profundidad. En estos factores de profundidad también tengo lo que es para sobrecarga, para la cohesión y para mi peso unitario. Ya, entonces el de factor de profundidad de la sobrecarga está en función a mi distancia de la profundidad y mi base de mi cimentación. También con el ángulo de fricción interna de mi suelo. Ya, el factor de profundidad de mi cohesión ya está en función a mi factor de profundidad de la sobrecarga, al NC, que era mi factor de carga de mi cohesión, y mi ángulo de fricción interna. Y mi factor de profundidad del peso unitario va a ser siempre 1. Ya, entonces eso, copienlo por favor.
Bueno, vamos a pasar al siguiente factor. En este caso toman en cuenta lo que es los factores de inclinación. De igual manera, factor de inclinación de la cohesión, factor de inclinación de la sobrecarga y factor de inclinación del peso unitario. Y estas son sus formas. En nuestro caso, beta es igual a cero. Entonces, nuestras fórmulas se simplifican, ¿no? Para sacar los factores de inclinación. Pueden copiarlo, por favor, y de paso copian lo que es el cálculo de sobrecarga, que eso sí habíamos visto, ¿no? La sobrecarga es denominada Q y es igual a mi peso unitario por mi distancia de profundidad. ¿Ya? Entonces copien esas cuatro formulitas, por favor. Bueno, pasamos a las últimas fórmulas. Esta fórmula ya es larga, ¿no? Porque es el cálculo de la carga última. Y el cálculo de la carga admisible, que es simplemente la carga última dividido entre el factor de seguridad, que para nosotros va a ser 3. Entonces, mi carga última está en función a mi cohesión, NC, que tenemos calculado aquí arriba, que es mi factor de carga, mi factor de forma en función a la cohesión y mi factor de profundidad en función a la cohesión y mi factor de inclinación en función a la cohesión. Más mi sobrecarga que he calculado aquí, que es gamma por DF, por NQ, por FQS, por FQD, por FQI, más un medio de mi peso unitario por mi base, por N gamma, F gamma S, por F gamma D y por F gamma I. Entonces, toda esa es la fórmula de mi carga última. ¿Ya? Y para sacar el cálculo de la carga admisible, es simplemente la carga última dividido entre el factor de seguridad. Cópiense esas formulitas más, por favor. Con eso se termina lo que es el método de Mayer-Hoff. Y otras son las fórmulas para el método de Bézier. Así que nos apuramos, por favor, en copiar unos 3 minutitos para copiar estas fórmulas.
Bueno, entonces, eso serían todas las fórmulas para el método de Meyer, ¿ok? Ahora van a copiar lo que es el método de Bézier. Con el método de Bézier hay unos detalles, ¿ya? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí el método de Bézier, ya, entonces el método de Bézier, aquí me pide lo que es el módulo de elasticidad de mi suelo y el módulo de Poisson, que estos dos me dan por datos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner, como hemos puesto en nuestro ejemplo inicial, ¿ya? Mi método de Bézier me pide lo que es el módulo de elasticidad y este módulo de elasticidad está en kilonewton sobre metro cuadrado. Le vamos a poner 600. Y el módulo de Poisson es adimensional, entonces le vamos a poner 0.3. Vamos a seguir con nuestra cimentación cuadrada. Mi factor de seguridad no cambia. El ángulo de cohesión, ya saben que tiene que estar en kilonewtons metro cuadrado. El peso unitario del suelo en kilonewtons metro cúbico. Y las longitudes de mi cimentación, base y longitud, tiene que estar en metros y mi distancia de profundidad en metros. ¿Ya? Entonces, para todos nuestros casos, vamos a hacer con el caso 1 y vamos a procesar. ¿Ya? Entonces, estos son los datos iniciales que nos pide en el método de Bézier. Si se dan cuenta, para el método de Bézier, me pide aumentar lo que es el módulo de elasticidad de mi suelo. Aquí tenemos 600 kilómetros sobre el metro cuadrado y el módulo de Poisson, que es adimensional. ¿Ya? Las fórmulas que yo requiero son casi las mismas. Los factores de carga son estas fórmulas que eran idénticas a las del método de Meyerhoff. Pueden copiarles, por favor, los factores de carga. Este es otro método. Ya para este les voy a dar 2 minutitos.
Ya, entonces continuamos con lo que es los factores de forma, que igual son básicamente las mismas fórmulas que del método de Mayer-Hoff. Pueden copiarlas, por favor, 2 minutitos también. Ok, vamos a continuar con lo que es los factores de profundidad. Ya aquí creo que sí tiene cierta variación con lo que es el método Mayer-Hoff. Ya, entonces copien, por favor. Ya, aquí la diferencia es que tiene un módulo cortante del suelo y índice de rigidez. ¿Ya? Entonces, el módulo cortante, aquí es donde se utiliza lo que es el coeficiente de elasticidad y el módulo de Poisson. ¿Ya? Entonces, esa fórmula también la copian y el índice de rigidez, que ya son otras fórmulas, que me da una sobrecarga prima, que está en base a la profundidad y a la base de la cimentación, y el índice de rigidez como tal, que está en función al módulo cortante, a la sobrecarga prima y al ángulo de fricción y la cohesión. Ya, entonces copien por favor, estas sí son nuevas formulitas que se utilizan en este libro.
Y por último, lo que se tiene es el índice de rigidez crítico y lo que es los factores de compresibilidad, pero igual son tres estos, por si acaso. Son dos. Ya, entonces copien estos dos primero, que es el índice de rigidez crítico y los factores de compresibilidad, por favor. Ya, y continuamos con lo que son los factores de compresibilidad. Ya, esta formulita igual es un poco larga. Y lo que es el cálculo de la sobrecarga es la misma fórmula que utilizamos en el método anterior. La sobrecarga siempre va a ser el peso unitario por la distancia de la profundidad. ¿Ya? Y pueden ir copiando también lo que es la fórmula de la carga última. Si se dan cuenta, esta sí no es idéntica, porque lo que varía es el factor de compresibilidad que tiene, ¿no? Y por último, lo que se tiene es el cálculo de la carga admisible. A mí siempre me interesa llegar a lo que es la carga admisible, ¿ya? Que este sí, la fórmula no varía en ningún caso, en ningún método que se vaya a utilizar. Siempre va a ser la carga última dividido entre el factor de seguridad. Y mi factor de seguridad siempre va a ser 3.
¿Ya? Entonces, esta es mi última forma. Ahora sí, ya copiaron todos. También les sirve, ¿no? A los que entienden el programa, porque si nuestro examen va a ser presencial, no creo que puedan llevar sus computadores. Entonces, lo que les va a ayudar son las fórmulas. Ya. Entonces, con eso concluimos lo que son nuestras fórmulas. Es una ayuda para aquellos que no tienen lo que es el programa, ¿ya? Porque el programa básicamente te calcula con todas estas fórmulas, pero lógicamente te da el resultado directamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo les había pedido para la práctica? Que si bien van a calcular con lo que es el programa, tienen que copiar todo el procedimiento. Ya no quiero simplemente que me copien el resultado, sino todo el procedimiento. Entonces, para una u otra manera, con computadora o no, tienen que desarrollar todo el procedimiento. ¿Ya? No sé si tienen dudas, por favor, de algún ejercicio que está en la práctica, de los ensayos de laboratorio, todos los cálculos están claros, no hay dudas. Esta es nuestra última clase. El jueves no tenemos porque es feriado. El próximo martes ya no tenemos porque ya tienen exámenes, ¿no? Entonces, por favor, si ahora tienen dudas, preguntas de práctica, de los ejercicios, díganme ahora, por favor, revísenlo. Les voy a dar ahorita unos 5 minutitos para que puedan revisar y me indican si tienen dudas o no. Dice una pregunta. Dime, Jonathan. En la parte de del proyecto final está donde son la parte del laboratorio. Ahora, eso no se hace porque, no voy a mentir, hay materiales que yo no tengo, casi la mayoría yo no tengo. Y con eso de los bloqueos no sé dónde conseguir porque todo cerca de mi zona está cerrado, incluso por mi zona acaban de bloquear de cuenta. No, no, a ver, no me han entendido eso. No tienen que realizarlo. Solo tienen que realizar los cálculos. Por eso es que ya les he dado yo todos los datos, porque lamentablemente no hemos podido ir a visitar el laboratorio. Entonces, no es que ustedes realizar como tal, sino tienen que realizar los cálculos. Y para lo que es el punto número 3 4 creo que es el procedimiento, ahí simplemente tienen que describir cómo se hace. Ya, eso ya hemos ido viendo en lo que es las exposiciones. Entonces pueden sacar fotos del internet, de videos de YouTube, pueden tomar capturas. Entonces ustedes ya ven, ¿no?, cómo lo hacen, pero no tienen que realizar el ensayo como tal. Eso no. Y apuestas, Lice, gracias. Ya, entonces no sé si tienen alguna otra duda.
Dicen una pregunta. Eh, Dime, el documento que he enviado, ¿hay que hacer los ejercicios en solitario o en grupal? es individual, la nota es individual, son 20 puntos. Ah, ya, ya. Es Tenía esa duda, Alicia. individual, Ya el está. proyecto es individual. ¿Ya? Si nuestro examen fuera presencial, me lo tienen que entregar en físico ese día. Si nuestro examen va a ser virtual, lo tienen que subir a la plataforma. Déjenme verificar, por favor, hasta qué hora lo tengo habilitado para que puedan subir. ¿Ya? Pero tienen que subir a la plataforma si es que fuera virtual. Indistinto, ustedes vean cómo les es más factible. Ya no hay problema en eso. A mano, a computadora, los dos es válido. A ver, nuestro proyecto está habilitado para entregar, si es que fuera virtual, hasta el día jueves, hasta el mediodía, sí, hasta las 12. Lo vamos a poner hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Y como van a subir su examen, si es que fuera virtual. Ya, si fuera presencial, entonces me tienen que entregar en físico, sí o sí. Listo, ya están los cambios. Pueden irlo subiendo antes, no hay problema, ¿ya? Pero fecha y hora límite es el día jueves hasta la 1, si es que fuera virtual. Si fuera presencial, tienen que entregarme de manera física. Hagan por favor sus prácticas a conciencia, porque su examen va a salir de ahí. Y si yo no resuelvo a conciencia, pues, ¿cómo voy a saber resolver mi examen, no? Fondo, fondo. A ver, estos últimos minutitos, por favor, piensen si tienen alguna pregunta de la práctica. Si ni siquiera lo han visto, revísenlo ahora, vean, a lo mejor les surge alguna pregunta.
Entonces, no hay dudas, no hay consultas, nada. ¿Todo está claro? Alguien que haya ingresado a media clase, no sé qué rato, que se haga notar en la lista. Lenny, ok. Está bien, Lenny. ¿Quién más? Ramiro. Ya, ¿alguien más? David. David, ¿qué pasó con tu señal? ¿Qué? Bueno, entonces no hay más preguntas, dudas, ya saben cómo va a ser el examen, les voy a avisar en la semana, así que estén atentos, por favor. Sí o sí vamos a dar el día jueves 11 de junio. El día martes 9 de junio no tenemos ya clases, por si acaso. Por favor, tomen en cuenta eso. Y nos veríamos el 11 de junio en el examen. Entonces, quedamos ahí. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden hacerla por el grupo de WhatsApp o a mi personal. Pueden salir de la clase. Hasta luego.